Amén. Mateo capítulo 11, verso 25. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí, Señor, gracias nuevamente por esta enseñanza, por esta palabra que usted nos va a dar, Señor, para alentarnos, para fortalecernos, para nutrirnos, y también, Señor, para ser guiados, amado Señor Jesús. Te damos gracias en este momento. Amén y amén. Así que vamos a aprender algo hoy de esta enseñanza, y el tema va a ser unidos con Cristo. Amén. Unidos. Yo sé que hay que contextualizar un poco para que entendamos el propósito de la enseñanza de unidos con Cristo. Muy bien, empezó el verso 25 diciendo, Jesús dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿De qué está hablando? Está hablando del reino de Dios. Está hablando de la revelación del reino de Dios, de la justicia de Dios y de las buenas nuevas también que Él trajo. Y si ustedes se recuerdan el contexto que viene Jesús, hay mucha religiosidad, hay demasiada, como diré, una vida de tanta religiosidad y apostasía en el tiempo que Jesús viene. A tal grado que pues Él es el Mesías, viene al pueblo de Israel y el pueblo no lo conoce, el pueblo no lo discierne, no lo recibe, porque está sumergido en un mundo lleno de apostasía, lleno de incredulidad. Vino Juan el Bautista anunciando el reino de Dios y no creyeron. En resumen, no creyeron en global. Era para que lo hubiera recibido toda la nación de Israel, porque era su Mesías, ¿verdad, hermanos? Sí. Bien. Pero se encuentra en un momento de apostasía en que los más estudiados, los más preparados, están allá en el templo estudiando las Escrituras, observando las Escrituras, pensando cuándo va a llegar el Mesías, mientras que el Mesías está paseando en las calles, ¿no? Y la gente está gritando: Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están celebrando al Mesías, al Rey, mientras que los que están acá en el templo, que escudriñando para ver cuándo va a venir, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto que viene Jesús, viene un tiempo de tanta apostasía que los que se convierten más al mensaje son las prostitutas, son las rameras y son los publicanos, los que van delante del reino de Dios. ¿Se recuerdan que eso fue lo que Jesús le decía a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes, a los doctores de la ley? Cuando les preguntaba diciendo de dónde era el bautismo de Juan el Bautista, si era del cielo o era de los hombres. Y es ahí cuando les dice, bueno, pues las rameras y las prostitutas, los pecadores, los ladrones, que eran los fariseos, perdón, los publicanos, van delante al reino de Dios. Y ustedes viendo esto, viendo esa señal, no creyeron. Muy bien, ¿qué vemos entonces cuando aquí Jesús está diciendo en Mateo 11 y el 25? Dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los capacitados, de los estudiados, y se los has revelado ¿a quiénes? A los niños. ¿Quiénes son los niños? Los que valen nada, los que no tienen valor. Una prostituta no tiene valor, por eso se la llevaron a Jesús diciéndole que si la podían apedrear. También ellos querían apedrearle, querían que Jesús la apedreara. Como miraban a un publicano, lo querían también linchar porque lo odiaban, porque les transeaba el dinero, ¿no?
A las personas sin valor, es a las que le ha llegado el Evangelio, los que han recibido el Evangelio. Un niño, cuando significa en la Escritura, cuando Jesús dijo, de cierto os digo que si no os hacéis como un niño, no pueden ver el reino de Dios o no pueden entrar al reino de Dios. No tiene que ver nada con nuestra cultura, sino que la cultura en aquel tiempo era que un niño era solamente un producto del hombre, un producto más. Pero es un niño, no vale nada, no tiene nada de valor. ¿Se entiende? Entonces, Jesús está diciendo que se lo ha revelado a los que no tienen nada de valor, a los que para el mundo no valen nada. Por eso de ellos es el reino de los cielos. De los niños, de los que no tienen nada de valor, los que el mundo dice, los despreciamos. ¿Cierto? Y eso era lo que hacían los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Despreciaban a los pecadores. ¿Por qué te ibas a juntar con ellos? No tienes por qué juntarte con esos, porque son así, son acá. Y ellos se consideraban muy santos y limpios, ¿no? Habían creado sus leyes para hacerse más justos, más santos, y se lavaban las manos a cada rato, ¿cierto? Creyendo que cuando se lavaban las manos se purificaban cada vez más. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que Dios está enseñándonos que a la gente sin valor, Dios le ha reservado las cosas del reino de Dios para dárselas a conocer. Muy bien, seguimos viendo más. Verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Eso le agradó a Dios. ¿Entiendes? Porque la sabiduría de este mundo no conoció a Dios. El hombre con su preparación y con su sabiduría no conoció a Dios. Por eso Dios dice que desechó la sabiduría de este mundo, que es terrenal y diabólica. Y le plació a Dios que en la necedad o en lo simple del Evangelio, por la locura de la predicación del Evangelio, Dios le plació con esa locura salvar a los que han de ser salvos. No por la elocuencia, no por aquel querer, no es que no haya sabiduría en la palabra, sino que Dios con el simple mensaje de un Cristo muerto en la cruz, todo el que en él crea en ese mensaje puede ser salvo. Mientras que los elocuentes están demandando elocuencia, ¿sí? ¿Quiénes eran esos los que demandaban la elocuencia? ¿Y quiénes eran los otros que demandaban señales? Dice, los judíos piden señal y los griegos demandan sabiduría. Dijo Pablo, pero para nosotros Cristo es el poder de Dios, y a ese Cristo anunciamos, y el Cristo crucificado. Muy bien. Así es que dice, sí, Padre, todas las cosas dice, así te agradó, y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esto tiene que ver con el contexto, no solamente, hermanos, de algo secular, que yo estoy cansado de la vida, ya estoy viejo, ya no encuentro razón de vivir para tener un hábito de alegría, de gozo, de levantarme cada mañana. No, ya no le encuentro sabor a la vida. No tiene mucho que ver con eso, sino que tiene que ver con el hábito de tu fe, de tu creencia, de lo que has estado practicando en tu religiosidad. ¿Se entiende? Tanto en aquel tiempo mucha gente vivía aún en el mismo judaísmo, no vivían una vida libre. En primera, porque practicaban los ritos, algo de mucha ley, al cumplir al 100%, querer cumplir a rajatabla los mandamientos, como para hincharse de que ellos eran así el pueblo de Dios, cosa que nunca pudieron lograr, el poder cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley, absolutamente nadie. Por eso Cristo murió por nosotros, porque nadie podía cumplir la ley, nadie pudo cumplir la ley. ¿Se entiende? Pero ellos querían hacerse creer, se engañaban a sí mismos de que ellos podían cumplir la ley y se querían justificar a sí mismos. Pero era cosa de que no era real. Así es que por más que intentaban, por más que buscaban, de seguro estaban cansados, de seguro estaban cargados de llevar una práctica solamente de esfuerzo, de terrenal, de físico, yo mismo. Es como el quererse salvar a sí mismo, ¿se entiende? Y no reconocer que somos salvos por gracia y que podemos descansar
a través de Jesús, que Él fue quien pagó nuestras ofensas y nuestros pecados. Entonces la gente hoy en día, cuando es así religiosa, es apegada a leyes o muy legalista, tratan de por sus obras buenas sentirse justificados, sentirse dignos, y creen que por eso ya van a ser salvos. Pero ¿qué pasa? Tarde o temprano esa persona se siente indigna porque comete algún pecado, comete alguna falta a Dios, y en ese momento lo que menos siente es la salvación. Y eso cansa. Estar luchando en el cristianismo, en el evangelio, por nuestras propias fuerzas, es muy cansado. Es una vida cansada. ¿Se entiende? Porque queremos hacer las cosas con nuestro esfuerzo, con nuestros logros, con nuestras ideas, con nuestras intenciones, incluso buenas, y eso al final viene trayéndonos carga. Bueno, sin duda en aquel tiempo había hombres con buenas intenciones que querían llevar esa carga, que querían cumplir al pie de la ley los mandamientos de Dios. Podemos ver, por ejemplo, a un ¿cómo se llama este hombre que vino a Jesús de noche? Gamaliel. Sin duda era un hombre de buen corazón, sin duda era un hombre que conocía la ley de Dios, que intentaba practicarla al 100%, pero que sin duda llegaba al conocimiento de que no podía. Y de alguna forma vemos cómo intentaba como querer descansar, y viene a Jesús a convivir con Él, a hablar con Él, como para tener orientación de qué hacer, ¿cierto? Aunque nunca se declaró públicamente de que Él fue discípulo del Señor Jesús, lo podemos ver por sus obras, como después de muerto, Él participa para embalsamar el cuerpo de Jesús, para pedirlo a Pilato, para que se lo entregue, para darle sepultura, y participa con José de Arimatea para prepararle una tumba. En fin, podemos ver que un hombre sin duda como Gamaliel tenía buenas intenciones, pero lamentablemente por obras nadie es salvo. Así que Jesús está hablando en ese contexto, hablando un contexto de gente que está viviendo en religiosidad. Aún vemos que el Señor Jesús mismo le habla a los judíos, a los que están, digamos, como líderes espirituales en aquel tiempo, que cuando ellos hablaban para convertir a un prosélito, a un judío que no era judío, que se quería ser judío, les decía que hacían todo un recorrido de mar y tierra, todo un prosélito, dice. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, si quieres ser como nosotros, tienes que practicar esto. Y en fin, era un sinnúmero de reglas. Aparte de la ley, un sinnúmero de mandamientos o doctrinas de hombres, como eran ¿cuáles eran los que habían ellos hecho? ¿Cómo se llaman? Oriéntenme. No. Tradiciones. Sus tradiciones, aparte de los mandamientos, imagínense un montón de tradiciones. Entonces, era una carga que se vivía. Era algo estresante. Imagínense todo lo que se vivía. No le puedo enumerar cuántas cosas hacían como ritos. Pero algo continuo, más las leyes. Imagínense, Jesús va caminando por el campo. Sus discípulos cogen espigos para comer, ¿verdad? Cogen las puntitas de los retoños, alguna hierbita, para comérsela. ¿Y qué dicen los fariseos? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Imagínense la carga. Yo voy por el campo y traigo hambre, pero no puedo agarrar ni un pedacito de eso porque la tradición me está diciendo que yo no puedo quebrantar el día sábado en comer algo. Pero ellos lo pusieron así en la tradición. Pero en la ley no era que no podías hacer algo. Podías hacer muchas cosas buenas en el día sábado. Lo único que tenías que evitar es irte a trabajar comúnmente, cotidianamente, como de lunes a viernes. ¿Se entiende? Pero ellos lo interpretaban exageradamente y se iban al extremo y buscaban más leyes. Y así sucesivamente, cada vez que había algo que podían hacer bueno, no lo hacían porque la ley los estaba restringiendo, sus tradiciones los estaba oprimiendo más. Había mucha gente cargada en contexto así. Así que Jesús, viendo que estaba esto, les hace un llamado a toda la gente, ¿cierto? Y les dice: venid a mí, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
La vida religiosa cansa, hermanos. La vida religiosa es de muerte, te mata. Lo único que te da vida es el Espíritu de Dios. La vida de Dios es lo que nos da vida. Para tener una vida no solamente de estar contento y de ánimo, sino una vida que te mantienes firme, caminando en la senda, en el camino del Señor. Porque por tu fuerza y por mi fuerza no podemos. No podemos avanzar en el camino de la santidad sin Dios. Podemos estar luchando nosotros mismos por algún tiempo y tal vez logremos cierta cantidad de tiempo, pero no es sino por la ayuda del Señor que podemos llegar a ser victoriosos. Amén. No significa que nunca vamos a dejar de pecar, pero significa que sin la ayuda de Dios, hermanos, no es posible. Porque somos humanos. Muy bien. Así que el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y qué más dice? Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien, el propósito es que el Señor Jesús hace un llamado para que todos los que crean en Él experimenten el reposo, experimenten el descanso. De todo lo que la religión no puede dar, es como el mundo. El mundo no te puede dar la paz que el hombre, la humanidad necesita, solamente Dios. La religión es lo mismo. Ninguna religión, por más que hagan muchos ritos y prácticas, aún el judaísmo, que era algo más original, o digamos lo que eran los mandamientos de Dios, vivir aquello, aún así, ellos no estaban completos todavía. Muy bien, hoy en día menos, los que practican diferentes religiones, imagínense, que no estén muy apegadas a la palabra de Dios, son gente que están cargadas de religiosidad, que aparentan tener una vida de piedad, que aparentan tener una vida llena de amor, llena de salvación, pero la verdad es que no lo tienen. Y entonces el llamado de Jesús es que todos los que están practicando religiones y no se sienten satisfechos, al venir a Él, Él nos hará descansar. Y eso hemos experimentado cuando venimos a Jesús. Amén. Una paz y un descanso de la cual antes de Él nunca lo habíamos experimentado. Muy bien, verso 29. Vamos a ver lo que Jesús también nos enseña y qué significa cargar mi yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa cargar mi yugo? Mío en Él, el término es sinónimo de sometimiento. Jesús nos puede estar diciendo que su yugo es más llevadero, en otras palabras, que la carga que Jesús nos da a compartir, cuando dice llevar mi yugo, es compartir su carga. Pero a comparación de la carga que te da una religiosidad, que te da una práctica antibíblica, es comparado con algo muy suave, la carga de Jesús, a la carga que lleva el mundo religioso. ¿Se entiende? ¿Cómo mira el mundo religioso usted? ¿Lo mira en paz? ¿Lo mira en matrimonios felices? ¿Hijos felices? ¿Reinos felices? No, lo que reina es la violencia, lo que reina es la maldad, lo que reina es el pecado. Fuera de Cristo, todo lo que es religiosidad, no hay descanso. Así que el Señor nos está diciendo que nosotros podemos unirnos a Él a través de ese yugo que dice aquí, y nos vamos a dar cuenta que es más fácil, y no solamente es más fácil, es más bueno, y es mucho mejor estar caminando unido con Jesús que estar caminando unido a una religiosidad o unido al mundo. ¿Cómo estábamos cuando estábamos unidos al mundo? ¿A dónde nos llevaba? Con vicios, con desesperaciones, gente que vive con el yugo del mundo, que lo que practican, hermanos, es todo tipo de cosas que le hacen mal, desde vicios hasta pecado, adulterio, divorcios, en fin, un sinnúmero de cosas que son malas y que no le traen ningún bien. Pero aprendemos hoy que el yugo del peso de Jesús es más llevadero. ¿Por qué? Porque lo llevamos con Él. Mientras cuando estábamos con el yugo del mundo, lo llevaba ese peso de pecado,
ese peso de culpabilidad del mundo no nos ayudaba para decir, mira, yo estoy contigo para ayudarte con tu dolor. Cada vez nos refundía más, con más daño, con más dolor, con más tristeza y más angustia. Y el mundo nos dejó solos en ese momento. La religión nos dejó solos en ese momento. A diferencia que al caminar con Jesús en esta unidad, en este yugo, Él va con nosotros y nosotros con Él. No llevamos solos la carga, sino que la llevamos con Él. ¿Cierto, hermanos? Así es que, ¿qué sería un yugo espiritual o esa unión espiritual, hermanos? Significa un compañerismo, una unidad con Dios, una relación con Dios de obediencia. ¿Se entiende? De obediencia a Dios. Está el yugo con Cristo, o Dios, y por otro lado está el yugo del mundo, o Satanás. Está como la enseñanza aquella que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede. Lo mismo en nosotros, no podemos estar llevando un yugo con Cristo. Y vamos, Señor, ahí vamos. Vamos cada día caminando, Señor, y veo que vas conmigo, y veo que, Señor, estoy unido a ti. Y vamos avanzando, y no podemos soltarnos el yugo y irnos por un rato con el yugo del mundo, con el yugo de la religiosidad o el pecado. No podemos. ¿Se entiende? Si estamos unidos con alguien, con ese yugo vamos a caminar. Con esa unión vamos a caminar. Muy bien, el yugo del Señor está basado, hermanos, en su amor. No nos hace soportar el yugo solos. Cuando Él dice que llevemos su carga, no está diciendo, se les voy a dar mi carga y ustedes se encargan de llevarla toda la carga, no. Sino que al entender que tenemos una comunión con Dios, es llevar esa vida de Dios. Él nos está diciendo que esa carga es ligera, vivir para Dios, y que Él no nos deja solos, sino que Él mismo nos está ayudando para poder sobrellevar la vida de Dios que nos ha dado. ¿Se entiende? Y que Él comparte con nosotros esa carga, ese caminar. En 1 Corintios capítulo 10, el verso 13 dice, hermanos, que Él no nos dará más carga que la que no podemos llevar. 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hablando de las cargas, hablando de las dificultades, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ahí está el compañerismo. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es que por muy grande que sea nuestra situación, nuestra carga, sépase que Dios está con usted. Sépase que no está solo. ¿Por qué cree cuando estamos con un desánimo por ahí de una media hora, al ratito se nos pasa? Porque realmente no estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros y a veces no podemos sentirlo, tal vez no nos damos cuenta que está a la par ahí, pero sin duda Él está ahí. A veces no lo escuchamos, a veces no lo vemos, a veces lo que usted quiera añadir, ¿verdad? Y no hay respuesta por algo que estamos tal vez deseando ver, pedir, escuchar, pero aunque no hagamos, no sintamos o no veamos eso, Dios está allí. Y vemos cómo Él nos da ánimo enseguida cuando nos encontramos con aquel desánimo, estamos pasando alguna tentación, alguna prueba, y vemos la mano de Dios ayudándonos. Como por ejemplo, después de este comienzo que tuvimos de participar de la cena, la Santa Cena, hemos visto la ayuda del Señor como para estar combatiendo los pecados que nos acechaban, estar mortificando los pecados. ¿Se entiende? Y nos ha dado la fortaleza, nos ha dado su ayuda, porque no es nuestra lucha solos. No peleamos solos. El Señor nos ayuda en cada situación que tenemos. Muy bien. Seguimos entonces en Mateo.
Muy bien, déjenle leer otra escritura. No, déjenle, sigo aclarando un poco sobre el yugo. El yugo es un instrumento, hermanos, o armazón de madera, el cual es colocado sobre los cuellos de los bueyes, ¿verdad? O hasta de mulas, había en la antigüedad ese tipo de oficio que también unían a las mulas para trabajar. Muy bien, dice, formando una unión en yunta, a fin de que ambos animales compartan la misma ruta, el peso y velocidad en el trabajo de trasladar el arado o pértigo del carro. Miren lo que hace la unión del yugo. Así que compartieran ambos animalitos la carga, ¿cierto? Al menos que cuando ponían un toro joven, un toro nuevo, que no estaba amansado, y lo ponían a la par de un toro ya capaz, un toro trabajador, un toro ejercitado, sin duda ahí la carga era dispareja, porque ¿qué hacía el toro nuevo? ¿Qué hacía? Va colgado hacia atrás, ¿cierto? Va para un lado, va queriendo tirarse, en fin. ¿Y qué va haciendo el toro enseñado? Va jalando doble, va jalando el arado o la carreta y va jalando también al animal que todavía sigue aprendiendo. Pues fíjese, esa carga que Jesús nos ha dado, muchas veces Él lleva la mayor parte del peso de la carga que nosotros llevamos. Y cuando estamos ahí como niñas llorando, yo no puedo, yo no aguanto, y todos ahí, ¿me entiende?, echando para atrás en vez de seguir adelante. ¿Quién es el que nos lleva hacia adelante? El Señor. O sea, no es para sentirnos muy halagados y yo voy a la par del Señor con Él. No, sin duda siempre el Señor nos va a llevar. Pero lo que está tratando de decir Él es que aquí tenemos una unión con Él para compartir lo que Él nos ha dejado como creyentes. La encomienda, el deseo de Dios, el anunciar el Evangelio, el vivir para Dios. Sin duda ese propósito Dios nos los dejó en unidad con Él para que así vivamos. No que vamos a hacer más que Él, pero sin duda nos está diciendo de que en una unión con Él nosotros debemos caminar siempre a la par. Siempre a la par. ¿Se entiende? Sí, incluso la Biblia nos dice que seamos imitadores de Cristo. De Cristo, por lo menos humanamente. No como Dios, porque Dios es único, pero que seamos obedientes, sometidos a Dios. Jesús siempre decía que Él se sometía al Padre. Y decía, el Padre es mayor que yo. Y en Filipenses capítulo 2 nos habla ahí del sometimiento y la obediencia de Cristo. Bueno, de eso quiere que aprendamos nosotros de Él. ¿Cierto? Es lo que nos dice en el versículo 29 de Mateo 11. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mira, al ir apegados con Él, como somos nuevos en el caminar con Dios, somos nuevos en el Evangelio, Él es el que nos va a guiar para enseñarnos a caminar correctamente. ¿Se entiende? ¿Y de qué dice Él que debemos aprender? Muchas cosas, sin dudas. Pero nos dice esto, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, entonces, ¿cuál es la función del yugo? La función del yugo es para unir, para llevar a cabo un trabajo, un oficio, una tarea o toda una vida que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Para eso es el yugo. ¿Cierto? Una unión con Cristo ya no es solo tu mente, tus ideas, sino la mente de Cristo también, los pensamientos de Dios, los planes de Dios, la voluntad perfecta de Dios. ¿Entienden esa unidad que tenemos con Él? Y no solamente es que, bueno, yo tengo buenos pensamientos, sí, pero el Señor está conmigo y Él tiene mejores pensamientos. Señor, ¿usted qué piensa? Y sin duda el caminar con Dios, caminar con Cristo, nos va a hacer a vivir mejor como cristianos, como seres humanos, porque ya no solamente tenemos nuestro propio criterio, porque tengamos buen juicio, pero más que nuestro criterio, más que nuestra conciencia, está Dios sobre todo, para guiarnos un buen camino. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, carguen mi yugo?
Jesús invita a todos los que están trabajados y cargados a venir a Él, a tomar su yugo sobre sí y a aprender de Él. Es una invitación que el Señor hace, en otras palabras, a que no viajes solo en tu camino, a que no viajes solo en tu vida. Una vida sin esperanza, una vida sin propósito, porque eso es lo que se vive una vida de religión. No hay esperanza. La religión no te da esperanza de vida eterna, pero Cristo Jesús nos llama para eso, para tener una vida con esperanza cada día. Y la esperanza nos trae, hermanos, descanso. La esperanza nos trae fe. La esperanza nos trae esfuerzo. Qué triste vivir sin esperanza. Y por eso Jesús hace la invitación, no solamente en aquel tiempo, sino hoy en día, que todos los que estén cargados con una religión que no hace más que tener eso, un hábito de religiosidad, Jesús hace la invitación para que vengamos a Él y descansemos de esa carga que el mundo nos ha impuesto, la religión nos ha impuesto, pero que Cristo nos libera de esa carga para darnos una vida de compañerismo y de caminar con Él. Amén. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios en esta noche, porque hoy nos damos cuenta que no estamos solos, que no estamos caminando solos desde el día que el Señor nos invitó, desde el día que el Señor nos llamó y nos salimos, hermanos, de esa religiosidad, y hoy tenemos una vida diferente, una vida con caminar con Dios, y experimentamos el favor y la ayuda del Señor. Como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En Juan 14:20 dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En una unión que estamos con Dios. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vida que ahora vivo diariamente aquí en este cuerpo, en esta residencia, a fin de todo, esta es la verdadera casa que tenemos, esta. Y la vida que ahora vivo en la carne, dice, la vivo por fe en el Hijo de Dios. La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese. Y aquí tengo la mente de Cristo. Ya no vivo en mi cuerpo que yo tengo, ya no lo vivo yo solo. Ahora es Cristo conmigo caminando, y yo con Él. Y lo que ahora vivo, ya no lo vivo para satisfacerme, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En ese acto de obediencia, en ese acto de humildad, en ese acto de mansedumbre que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré reposo para vuestras almas. Muy bien. Vamos a dar gracias al Señor por la enseñanza. Y dése cuenta, hermanas y hermanos, cualquiera que vaya a ver este video, que Cristo lo ha llamado no para que tenga una religiosidad, sino para tener un compañerismo. Porque una vida sin Cristo es preferible no tener ninguna religión. ¿Para qué tener una religión sin esperanza? Una vida sin Cristo es una vida muerta. Pero con Cristo, sí, es como digo, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero sin Cristo no podemos. Pero Dios nos ha llamado para tener una comunión con Él, no para estar solos. Es que qué bueno que hoy el Señor nos ha enseñado que estamos unidos con Cristo. Y si estamos unidos con Él, no podemos, dice Pablo, estamos unidos con Cristo, es un solo espíritu en Él. Y no podemos unir nuestros miembros a una ramera, porque Cristo no se une con Satanás, con Belial. Dice, no. Nosotros, nuestro cuerpo solamente está unido con Dios. Amén. Señor, le damos gracias en esta noche por su palabra que nos alienta, Señor, verdaderamente. Estas palabras, Señor,
que usted nos ha dejado, Señor, para darnos cuentas que en el mundo estamos, y el mundo, Señor, está lleno de religiones, está lleno de falsas enseñanzas, falsas prácticas que no hacen más que vivir la humanidad en los mismos conflictos del mundo, que son odio, rencores, ambición a lo terrenal, y todo lo demás, Señor, que se vive en el mundo, porque siguen unidos al yugo desigual, al yugo del mundo, al yugo del pecado. Por eso usted nos llama, Señor, a salir de ese mundo, para unirnos, Señor, en santidad con usted, para unirnos, Señor, en fe, para unirnos en el mismo caminar, paso a paso. Señor amado, demos cuenta que al salir del mundo ya no tenemos ninguna relación con Él, sino solamente una comunión y relación con usted, Señor. Gracias porque estamos en el mundo, discernimos que nada tenemos que ver con el mundo y tampoco el mundo nada tiene que ver con nosotros, Señor, puesto que ya no somos de Él. Por lo tanto, somos de usted, Señor, le pertenecemos a usted iremos un día, y antes que vayamos allá, Señor, reconocemos que vivimos para usted aquí en este mundo, y también, Señor, que necesitamos su ayuda cada día. Por eso, Señor, gracias por esta palabra que usted nos dice, que usted está con nosotros, que vive en nosotros y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le damos gracias y le pido, Señor, para que así vivamos cada día con la guianza de usted, con el consejo de usted, con la ayuda de usted, Señor, porque no estaremos solos, sino que caminaremos y andaremos en su verdad, por amor de su nombre precioso. En el nombre de Jesús, amén y amén.